y, y pasamos directamente a la temática. Así que, Adrián, a tu cargo, muchas gracias. Bueno, bueno, primero de todo vamos a tratar de establecer algunas cosas del grupo, es por única vez y por esta primera vez. Vamos a tratar de entender cuál es el fin del grupo, cómo debemos manejarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ya quedará establecido así. Creo que no, nadie estará en desacuerdo con estas cosas que decimos. Y bueno, esperemos que sea el funcionamiento habitual del grupo, ¿no? El fin próximo de este grupo y en general de todo el MSP va a ser aprender y compartir en comunidad, en este caso en concreto, de conocimiento sobre el tributismo. O sea, aprender y compartir en comunidad. No va a ser una mecánica de clase magistral, sino que va a ser un conocimiento que iremos adquiriendo en forma como es comunitaria. Eh, el fin inmanente, o sea, el fin próximo, el fin propio de esta comunidad va a ser formar una comunidad de católicos para difundir el bien común y formar líderes. Recalco con esto de formar líderes, por supuesto, todo esto será voluntario para aquel que lo quiera hacer. Esto es formar líderes porque es nuestra intención que a través de este conocimiento, en particular el distributismo y otras cosas que después podamos llegar a pensar, hagamos una masa crítica de líderes que sean animadores en sus pequeñas comunidades para difundir esta y otras iniciativas. O sea, la idea es formar una pequeña cristiandad. ¿Eh? Y a partir de eso hace falta, para toda cristiandad, hace falta líderes. Si no hay líderes, no hay cristiandad. ¿Eh? El fin trascendente, de más está decir que es la gloria a Dios a través de la santificación personal de los miembros y de la sociedad. ¿Cómo nos santificamos? Bueno, aprendiendo y compartiendo, básicamente, y teniendo caridad. Este es el medio que hoy Dios, a través del MSP, en particular nos propone. O sea, pero siempre lo que hacemos es para mayor gloria a Dios. No es ni para el regocijo personal, ni para hacer una figura destacada, ni para que todos escuchen cuanto sabemos, sino es la gloria de Dios. Para esto tiene que haber un cierto espíritu, y en ese espíritu debe primar la caridad y el respeto, ¿no es cierto? Esa caridad y ese respeto es sobre todo para aquellos que por ahí no están tan en temas de ya sea del catecismo o del distributismo o de la política o de la economía. O sea, el saber acá no es, primero no es para esas disputas donde se dicen cosas horribles, que sos un hereje, que sos un anatema, que te vas a ir al infierno, qué sé yo, sino es para acompañar a las personas que por ahí no saben tanto, ¿eh? Y cualquiera de nosotros podemos ser legos absolutos en algún tema, de los que toquemos, hacia el crecimiento personal. Por lo tanto, no es tan importante si la persona se confunde. ¿Eh? Lo más importante en este momento es ir poco a poco creciendo como grupo en una línea clara. ¿Eh? A veces un pequeño error, mal corregido o corregido de manera impropia, como algunos de nuestros compañeros suelen hacer, termina haciendo que esa persona que en potencia valía muchísimo, termine desistiendo y yéndose del grupo, yéndose de la comunidad, inclusive de la iglesia. ¿Eh? Entonces, les voy a pedir extrema caridad para todos, para con el compañero, y somos todos hermanitos. Uno sabrá más en un tema, otro sabrá menos, uno será ingeniero, el otro será plomero, uno será doctor en filosofía, el otro será almacenero, no importa. ¿Eh? Todos queremos aprender el distributismo y servir a los demás para dar gloria a Dios. ¿Mm? La dinámica van a ser reuniones públicas donde básicamente se debaten los temas. Es conveniente que todos vengamos con alguna lectura de la propuesta, tenerla por lo menos leída, eh, para estar en tema y después desarrollar libremente lo que uno piensa o plantear las preguntas o las dudas que le quedan. ¿Eh? La temática en particular acá solo se van a tratar temas del distributismo, evitando las disputas
disputas innecesarias. Con esto no quiero decir que no se puede no estar de acuerdo con lo que dice alguien. Acá podemos llegar a encontrar gente que es libertaria, gente que es, no sé, monárquica tradicional carlista, gente que es nacionalista, gente que es pro-independentista, gente que, no sé, la tendencia variable, pero dentro de lo que es el verdadero catolicismo ortodoxo. No importan esas diferencias. ¿Se entiende? Por eso, para evitar cosas álgidas, el MSP creó distintos espacios donde se pueden abordar las distintas temáticas y la persona que va a ese espacio sabe a lo que se enfrenta. Y no hay queja en ese caso. Si yo no quiero aprender, no quiero saber nada de la realidad de la iglesia, que si el Papa bueno, que si el Papa malo, que si el Papa es válido, que si el Papa es inválido, que si la comunión en la boca, que si no la comunión en la boca, me voy al grupo que se llama para disputas eclesiásticas. Si a mí me interesa la política, me voy al grupo política. Si a mí me interesa la hispanidad, me voy a la hispanidad. Así, cada uno está en el grupo o los grupos que quiera y se restringe los comentarios. Yo lo digo porque es infumable algunos de nuestros compañeros como insistentemente hacen que gente se fastidie, ¿eh? Por el tema de estar posteando permanentemente, casi obsesivamente, cosas de la actualidad de la iglesia. Todos sabemos que la actualidad de la iglesia no es la mejor. ¿Eh? Descarguemos toda nuestra frustración en el grupo pertinente y dejemos tranquilo a aquellas personas que no quieren, que no tienen ganas, que no tienen ganas de leer 50 posteos en una hora. ¿Eh? Así que, bien claro, esto es para el distributismo, este grupo. O sea, mismo la conversación. Ahora no me venga ninguno y me venga a decir si es válido o no es válido el signo ahora. Espero, ¿no? Así que bueno, ¿alguna duda con todo esto? Por favor, chicos, tienen la posibilidad de abrir el micrófono. Si alguno tiene alguna duda, estamos todos de acuerdo. Si alguien tiene duda, que lo diga ahora que es el momento. ¿Eh? Doy por sentado. Doy por sentado que no, que estamos todos de acuerdo, ¿no? Bueno, gracias Exacto. a Dios, gracias a Dios. Adrián, solamente para Hola tener... Margarita, ¿cómo estás? No te había visto. Hola Verónica. Así que, bueno, ahora vamos Adrián, a... perdón, Adrián. Sí, querido, No, sí. para tener un poco en claro qué espacio de tiempo manejamos, como para poder Más todo el o tiempo. menos calcular que será hora y media, más o menos, con las preguntas. Les cuento cómo vamos a probar la mecánica siguiente. No se trata de dar clases magistrales, no es una conferencia. Lo que yo voy a hacer por única vez, yo, por única o las próximas cosas, es dar una introducción de el tema propuesto. Es como un resumen, como un cuadro sinóptico, si se quiere, ¿está bien? Yo lo voy a hablar, esta exposición no tiene que pasar los 15 minutos, si ven que me paso 15 minutos, porque yo me paso, cuando me largan a hablar hablo. ¿Eh? Entonces me paran, no sé, cualquiera, no sé, Exacto. Federico o Andrés o Ricardo, el otro, cualquiera me agarra y me dice, listo, ya está. Donde llegamos, llegamos. Luego pasamos a una ronda de exposición de cada uno. Cada uno dice lo que le parece dentro del tema, siempre. Está bien, siempre dentro del distributismo. Se pueden hacer apreciaciones o dudas. La importancia de esta parte es aprender, pero sobre todo largar a hablar. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es difundir este mensaje con los demás. Yo sé que hay algunos acá que tienen canales de YouTube, que son profesores. Bueno, eso nos enseñará a los que somos un poco más tardos a cómo poder expresarnos. Y nadie tiene que tener miedo, ni de confundirse, ni de decir mal las cosas, ni de trabarse para hablar, porque acá no estamos para corregir, estamos para aprender. Si uno se confundió, vendrá otro y dirá, no, a mí me parece que no, que el distributismo no es lo que vos decís, es otro. Explicará, y al final de todo, gracias a Dios, tenemos al doctor Carlos Gómez, que tiene como 580 títulos, entre ellos filosofía, que es parte del MSP, así que él va a ser como la autoridad que de última
nos va a ir resolviendo las dudas, la última autoridad que nos va a ir resolviendo las dudas que podrían surgir sobre el No me hagas institutismo, bueno, eso, quizás algún no me hagas, tema ahí. ¿Cómo? no me hagas eso, no me pongas esa Pero responsabilidad. doctor, escúcheme, usted tiene el título, hágalo valer, por favor. Ah, muchas Bueno, gracias. el doctor, él es es extremadamente modesto, pero realmente es brillante el doctor y sabe muchísimo, muchísimo. Yo les recomiendo que vean el curso que él dio de introducción a la filosofía política. El primer curso que vimos en el SPE lo dio el doctor Carlos. Así que hoy, por lo menos porque él se ofreció gentilmente, va a ser la autoridad. Capaz que el día de mañana la autoridad termina siendo Andrés o Margarita, no sé, a uno lo vamos a poner autoridad. Entonces, todos los cursos vamos a decidir quién va a dar la exposición inicial y quién va a ser de autoridad. No importa. Esto es para que adquiramos la capacidad de poder defender ideas, de poder preparar un tema. Y como yo sé que todos son muy estudiosos, porque por lo que postean saben mucho, no le va a costar a nadie demasiado. Yo le voy a agradecer públicamente a Andrés, ¿eh? Porque esto surgió por iniciativa de él. Un día estábamos ahí en el conversatorio, en esas charlas, y dice, alguien tendría que hablar del distributivo. Así dijo, alguien tendría que hablar del distributivo. Yo le digo, bueno, le hablé por privado, che, Andrés, ¿qué te parece que hagamos? No teníamos ni idea los dos qué hacer. Y le digo, ¿te parece que empecemos a estudiar? Me dice, bueno, dale, yo no sé nada. Y bueno, yo tampoco. Digo, pero bueno, empezamos a estudiar algo, ¿viste? Y bueno, así quedó, y no sé con quién fuimos hablando, con don Jesús, no sé si estará Jesús hoy. A ver, ¿vino don Jesús? No, no está, no está. Me parece que no. No está. Bueno, hablando con don Jesús, con Mats, después que se incorporó con Diego, y bueno, éramos 4 personas, entonces yo digo, che, ¿por qué no hacemos un flyer y invitamos más? Bueno, el resultado es que somos 100 personas. Así que gracias a Dios formaremos un lindo grupo. Esto se está grabando, ¿no, Ricardo? Sí, sí, se está grabando. Sí, sí, está grabando Bueno, y así que arrancamos nomás. arrancamos nomás, y vamos a arrancar primero. Hilario Belloc fue un gran pensador católico de comienzos del siglo XX, que justo con Chesterton hicieron como un movimiento que se llamó el distributismo, que proponía una alternativa a las tendencias del capitalismo y del socialismo, que el socialismo era muy fuerte en esa época, recién los rusos habían caído en las garras del comunismo. Y el capitalismo llevaba aproximadamente, sobre todo en Inglaterra, que era donde ellos eran oriundos, eh, algunos siglos de desastre, ¿no? Por lo menos 2 siglos de desastre. A lo largo de la obra cuando lo vayan leyendo, pues les recomiendo leerla, más allá de los resúmenes que le podamos pasar o de esta conversación, van a ver que Hilario Belliot va recorriendo un poco la historia de Inglaterra, muy por arriba, pero nos cuenta algunas cosas. ¿eh? Así que, si quieren, consultan internet y es interesantísima la vida de Belloc, un intelectual de primer orden. Tiene unas obras maravillosas como las grandes herejías, la caída de la civilización occidental, eh, el Estado servil, que también lo veremos en este curso. La verdad que Hilario Belloc para un católico de estos tiempos es irreemplazable, junto con Chesterton, que Chesterton tenía un ingenio literario y una gracia literaria superior, es uno de los grandes literatos de todas las épocas, Chesterton, ¿no? Eh, Maestro espiritual, digamos, de alguna manera, de Borges, ¿eh? Y de tantos otros, ¿no? Y también alguna obra de Chesterton íbamos a leer, supongo, en este círculo, ¿no? Entonces, la idea es formar el círculo, y bueno, arrancamos con la obra. ¿eh? Por empezar, en el prólogo, lo que él hace es decir, mira, lo que yo voy a hablar acá es aplicable a Inglaterra. Yo me baso sobre la realidad inglesa y a partir de eso a un análisis. No es una realidad universal, ni mucho menos. Aunque luego reconoce que sí, que puede tener alguna proyección con sus salvedades. Yo, en mi opinión, no es tan así, porque lo que hizo todavía dura, todavía existe la liga distributista, y los conceptos que vierte y los conceptos que intenta rescatar son universales. Ahora, en la opinión del autor, cuando lo escribe, dice, no, yo me circunscribo a la realidad inglesa. Yo creo que es aplicable a cualquier país, ¿no?
Otra de las cosas que dice en el prólogo es que ahí hay un montón de tópicos que no se van a tratar. Sí, por ejemplo, el crédito bancario. ¿Eh? Y él dice que, bueno, esto es algo, no porque no sea interesante, ¿eh? Sino porque a él lo que le interesa es restaurar la libertad económica. Y de última, el tema del crédito bancario termina siendo una cosa anecdótica y no necesariamente por tener más crédito bancario vas a tener libertad económica como pasa en nuestra época, que en casi todos los países, salvo Argentina, es muy fácil el acceso al crédito y uno se puede comprar una casa a 30 años y bueno, es más o menos accesible a un sueldo común. Pero él dice, bueno, esto no significa que esa persona sea libre económicamente. Por eso esos temas, dice él, más o menos que lo que harían, tratar con tanta extensión, tantos temas, lo que haría era confundir a las personas. Eh, Dice también, lo que él propone, en definitiva, es la construcción de una pequeña propiedad. ¿Qué significa esto? Él parte de la base que la libertad económica tiene que ver con la posesión, no del capital, sino de la propiedad. Y él, después vamos a ver que él distingue entre capital y propiedad, ¿no? Pero básicamente él dice, yo soy libre cuando tengo propiedad. Después, en el primer capítulo, estamos en el prólogo todavía, él empieza a justificar por qué es esto así, ¿no? Eh, entonces, la libertad para Belloc y para Chesterton y para el distributismo no consiste, la libertad económica hablando, ¿no? No consiste en el capital, sino en la propiedad. Y un ser humano, cuando no tiene propiedades, no es completamente libre. ¿Mm? Entonces él dice, bueno, ante la pequeña propiedad, o sea, imagínate que en lugar de tener una gran empresa, yo tengo 10 pequeñas empresitas. Digo, hay algunos inconvenientes, él se da cuenta, dice, por ejemplo, no es lo mismo tener 10 propietarios libres que tener un patrón con 10 o 100 empleados que están prácticamente en régimen de esclavitud. Obviamente, la segunda opción puede ser más eficiente para la acumulación de capital, para el desarrollo de unas cosas. No obstante, él supone que más allá de estas críticas, a veces ciertas, a veces injustificadas, él se podría dar una solución que considera las dos cosas. También habla de las relaciones internacionales, un poco en este prólogo. Bueno, en definitiva lo dejo para que lo revisen aquellos que no leí. Dice aparte, ya arranca y dice que donde la propiedad desapareció, como en el mundo capitalista, o él vivía también en el mundo socialista, muy fuerte, es muy difícil restaurarla. No es posible, pero difícil. ¿Eh? Dice, no importa, él sigue siendo optimista y cree que hay motivos como para decir que se puede empezar a restaurar. Bien, para seguir con la exposición y tratar de no pasarme los 15 minutos, por favor avísenme si me paso, chicos, por favor. Entonces él empieza a analizar qué es la libertad económica. Entonces empieza con el hombre. Dice, el hombre para vivir necesita tener determinados medios materiales. ¿Eh? Necesita ropa, necesita vestido, necesita comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Eso es lo que llama la producción de la riqueza. La producción de la riqueza. ¿Eh? Y esto significa la acción del hombre con ciertos instrumentos, con ciertos mecanismos, más la acción de la naturaleza. Si yo voy a sacar carbón de una mina, lo que estoy haciendo es a través de una máquina sacando carbón para después obtener calor, no sé, fundir hierro, lo que fuera. Entonces, la acción combinada del hombre con la naturaleza, uno produce la riqueza. Y saca la primera gran conclusión, que el que controla los medios de producción, controla la riqueza. En definitiva es así. ¿Eh? Por ejemplo, nuestra sociedad es una sociedad eminentemente financiera. Más allá que la producción, porque ha erigido, y esto es una gran perversiones, no lo dice esto Belliot, porque todavía no era el capitalismo financiero que tenemos ahora, sino en la época de él estaba todavía el capitalismo industrial. ¿No? Hoy día el poder o el valor de la riqueza está dado por las finanzas, no tanto por la producción de bienes. Entonces, los que determinan y los que tienen la riqueza son los que poseen los medios financieros, que son a través de los cuales se financia la producción. ¿Eh? La extensión del crédito y la usura ha hecho el mundo que tenemos hoy día, ¿no? Ha favorecido, porque por ahí dispondría, en teoría, lo que dispondría de los ahorros de mucha gente
para que alguien lo aplique en la producción, ha terminado no siendo así porque lo que se hace es crear dinero de la nada. Es muy medio largo de explicar esto, pero por ahora quédense con esa idea. Eh, Tengo unos machetes acá abajo, así que discúlpenme, ¿no? Hice la tarea. Bueno, es lo que dice que a través de la historia se ha demostrado que la libertad del hombre consiste en parte en la libertad económica. Pero él, como Aristóteles, no basa tanto el concepto de riqueza o de producción de bienes en el individuo, en la persona, sino en la familia. Concibe que la riqueza es un atributo familiar. No familiar como tenemos nosotros, que está el papá, la mamá y los hijos, sino familiar en sentido amplio, donde estaban todas las generaciones en un asentamiento familiar, ¿eh? Como que era propiedad familiar. Algunos lugares acá quedan así en la Argentina, imagino que en España, el resto de América, algunos lugares, en el campo seguirá siendo así. Pequeños arrendatarios que hace años tienen la misma propiedad. Bueno, ese es el concepto de Hilaire Belloc de unidad económica. La unidad económica para Belloc no es el individuo, sino la familia. De hecho, cree que uno de los males de nuestra época es justamente que el sujeto económico pasa a ser el individuo y no la familia, ¿no? Entonces dice que, bueno, que esta libertad que él está proponiendo, que cada familia tenga sus medios de producción, tiene dos limitaciones, que tienen que ver con la naturaleza misma de la sociedad. La primera limitación que tiene son las profesiones, o si se quiere, los distintos roles económicos. Por ejemplo, yo, si soy zapatero, me dedicaré a hacer zapatos y, bueno, habrá otro que se dedique a hacer sombreros y otros sillas y otro automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Esto puede ser un limitante para alguien, para cierta, para una familia en particular, que podría ser una limitación. Pero ¿qué pasa? Esta limitación está tendiendo a la eficiencia de la sociedad. Antiguamente la gente producía todo prácticamente. En la época bíblica, una familia producía todo, todos los alimentos, sus utensilios de cocina, todo se hacía en la misma casa. Algunas cosas se cambiaban, prácticamente no había dinero, y lo poco que había era por trueque, ¿no? Había, sí, monedas para la gente asalariada y esas cosas, pero en general la familia tenía una autonomía prácticamente. Eso se leía ver acá, inclusive hasta el siglo XX en el campo argentino, ¿no? Eh, los tipos prácticamente no necesitaban dinero porque tenían casi todo lo tenían en la estancia. Después, bueno, sí, alguna cosa, el licor o alguna cosa lo podían comprar en un almacén de ramos generales, pero eran autosuficientes. Bueno, puede ser que las profesiones impliquen alguna merma en esa autosuficiencia, que no haya tanta libertad. Pero está bien porque esto es lo que hace la eficiencia de la sociedad. Gente que es especialista en cada cosa eh, produce distintos bienes que son reutilizables por todos, que son para el bien de todos. La segunda cosa que restringe un poco la libertad es el principio de unidad, que está representado por él ya más tarde. Van a ver que Belloc usa permanentemente la palabra Estado. Yo digo para un concepto católico, para no confundirlo con el concepto de Estado moderno, porque no es la idea que tiene Belloc en la cabeza, yo diría gobierno. Cuando Belloc dice Estado, yo diría gobierno, reino, eh, una unidad política. Quien controla, quien es la autoridad de la sociedad. Eh, Bien, porque esto sea tanto en los estados modernos como esto que está contando Belloc serán los estados antiguos. Tiene que haber una unidad de acción que se preocupe exclusivamente por el bien común. Ese es el fin de los gobiernos. Entonces, esta limitante que produce Belloc es una limitante que si bien puede, por ejemplo, suponete que una familia agarra y quiere extender su territorio a expensas de un vecino. Tiene que haber una autoridad que diga, no, mire, usted está cometiendo una injusticia. Es una limitante para la libertad de esa familia, pero una libertad que hace al bien común, que se respete la justicia, por ejemplo, que nadie te robe el terreno. O, no sé, viene un tipo y se aprovecha de que estás enfermo y te quiere vender, no sé, saben que
el pater familias está enfermo y el tipo hacía chanchos o producía chanchos y viene otro y sabe cómo necesita la plata pero está enfermo y dice, bueno, te pago la mitad de los chanchos. Tendría que haber una autoridad que regule estas cosas, ¿entiende? Para salir un poco de la lógica del capitalismo también, salvaje, ¿no? Eh, pero así todo, Belloc dice que hay un límite para ver cuáles son las restricciones. Y es cuando, cuando la propiedad está muy difundida, muy distribuida, se forma una red que no es fácil que la autoridad lo atropelle arbitrariamente como estamos acostumbrados en nuestra época. Acá basta que un presidente saque un decreto para que siga en el gobierno indefinidamente. Ese tipo de cosas sería impensable en una sociedad como fue la de América, donde había una red y una trama de derechos adquiridos de hacía cientos de años que eran imposibles sobrellevar, sobrepasar, digamos, ¿no? Eh, Entonces, cuando él dice, cuando esta red es lo suficientemente fuerte para que ningún poder le genere un abuso a las leyes tradicionales y a las cosas del sentido común y a la ley natural, ahí estás en una sociedad que tiene ampliamente distribuida la propiedad, por lo tanto es más libre que una sociedad de asalariados, ¿no? Eh, bueno, él dice que el dominio de los medios de producción se llama propiedad. Y acá empieza a hablar un poco del capitalismo. Y dice que el capitalismo es contrario al distributismo en este sentido. El capitalismo promueve que una élite, un grupo muy pequeño de gente, tenga los medios de producción, puede ser industriales, financieros, como quiera llamarlo, tiene estos medios en despecho de una gran masa que no tiene nada, que es el proletariado. No tiene nada y solamente depende de un salario que compra o un subsidio que reciba, como ahora están hablando tanto de la renta básica universal. ¿Eh? Es una forma de proletarizar a grandes masas de población, ¿no? Y dice que aparte de esta cuestión de negarle la propiedad y la libertad económica a grandes masas, el capitalismo actual está en una fase donde la inseguridad y la inestabilidad de los proletarios, o sea, la mayoría de nosotros que vivimos de un sueldo, de un subsidio, digamos, eh, hace que la persona viva en un estado de angustia permanente. Usted no sabe si mañana va a tener los medios para vivir. ¿Eh? Te echan de tu trabajo, tenés, no sé, 50 y pico de años, ¿dónde vas a trabajar? Por lo menos acá en Argentina, en ningún lado. Eh, Salvo que seas, no sé, un doctor famoso, un corredor de Fórmula 1, un médico reconocidísimo. El resto, los mortales comunes, nos echan el laburo a los 50 años y bueno, tenemos que esperar, no sé, la ayuda de los hijos, básicamente. Ese es el sistema nuestro actual. Dice que esta inseguridad, Belioc, se puede eliminar por dos caminos. El primer camino es con la solución eh, capitalista, actual, que dice, bueno, está bien, está bien, está bien. Yo solamente doy trabajo a una cierta masa de gente. Más o menos yo regulo el salario, aproximadamente, y los que no, bueno, a través de los impuestos yo hago que el Estado los financie y les dé subsidio. Entonces, se supone que soluciona el problema de la inestabilidad. Ya todo el mundo tiene su medio, su subsistencia. Lo que pasa es que esta persona no tiene libertad, ¿no? Que hablamos hace un segundo atrás. El segundo camino es el que él llama de comunismo, donde todo el mundo tendrá bienes, todo el mundo será propietario, o en realidad ninguno va a ser de nada, y un grupo de burócratas son los que determinan cuántas cosas vos necesitas y cómo podés hacer vos para vivir, y si necesitas dos zapatos, dos botas o tres botellas de vodka, como pasaba en Rusia, que los borrachos dicen que cambiaban el vodka por los zapatos. Entonces había un montón de gente que vendía zapatos y tenía un poco más de plata, y otros que estaban borrachos perdidos y tirados en la nieve sin calzado, ¿no? Porque a todos les repartían la botella de vodka y el par de zapatos. ¿Eh? Así que ejemplo que daban los capitalistas todo el tiempo ¿no? Así que el comunismo, y él dice que es una cosa totalmente artificial,
que no puede durar mucho y solamente con un gran esfuerzo y una gran maquinaria puede estar un tiempo. Y no se equivocó, porque él esto lo escribe en los años 30. O sea, 40 años o 50 años después el comunismo ya no existía. Por lo menos el comunismo que está pensando Belió, que es el ruso, porque todavía ni el chino todavía ni existía, ¿no? Eh, Así que él dice básicamente que es imposible, ¿eh? Eh, y si vos te pones a ver, es desde el punto de vista operativo es más o menos lo mismo. Que un grupo de burócratas tengan la propiedad o que un grupo de ricachones tengan la propiedad, es más o menos lo mismo. Si te van a asegurar una renta para todo el mundo, que nadie se muere de hambre, a ver, la diferencia entre el capitalismo y el socialismo es que algunos trabajan mucho y otros no trabajan nada, y en el socialismo todos trabajarán poco, ¿eh? Todos trabajarán apenas lo mínimo, porque es lo que pasa, ¿eh? Cuando todos de todo, nada de nadie, ¿no? Eh, entonces ahora Belioc se empieza a plantear lo siguiente, pero ¿será verdad que la libertad económica es un bien? Dice, ¿será realmente que es un bien? Y él dice, sí, es un bien, primero porque la libertad tiende al bien. Entonces, cuando vos tenés libertad, estás tendiendo al bien, ¿eh? Y tiene que ver con la naturaleza. Dice, cuando una persona no tiene libre albedrío, en cualquier aspecto de su vida, se siente coaccionada, se siente mal y es una especie de subhumano. Voy a contar, bueno, los argentinos me entenderán, me dicen bien. Por ejemplo, en mi generación, comprarse una casa acá en Buenos Aires era muy difícil si tus padres no te ayudaban. Para la generación de mis hijos es muy difícil siquiera alquilar un departamento si tus padres no te ayudan. Fíjate la generación de los chicos de la generación de mis hijos. Trabajando y trabajando bien, no se pueden alquilar una casa, salvo que los dos de la pareja trabajen. Así que fíjate vos, yo sé que en España no pasa eso, posiblemente en Colombia no pase eso, en otros países no pase eso, pero acá es la realidad que estamos viviendo y es el futuro de todo el mundo, le advierto, ¿no? Porque con la Agenda 2030 el futuro es ese, ¿no? Eh, Así que, bueno, entonces dice, sí, evidentemente, tener libertad, es decir, si yo puedo alquilar una casa acá o allá, o comprar una casa acá o allá, mi manera de tener libertad es otra que si yo no puedo adquirir eso. Y la angustia y la inseguridad y un montón de cosas se vuelven más frecuentes. ¿Mm? Ahí estamos, Adrián. Dice, ¿estamos? Bueno, bueno, del resto lo iremos hablando. Lo iremos hablando. Me quedó un poco, sí, sí, bueno, esto va a ser como 15 minutos más, me parece, lo que me quedó. Bueno, ¿cómo va a ser la mecánica ahora? Acá don Ricardo nos va a hacer de moderador. Cada uno puede expresar lo que quiera dentro de estos dos capítulos del distributismo. Primero, plantear sus dudas, o si no hacer una exposición, tratemos que las exposiciones no sean demasiado extensas, así todos tienen la posibilidad de hablar. Hicimos que nadie hable, bueno, uno se agarra la moto y empieza a hablar 20 minutos y lo demás escucharán como quiera. Pero en principio tratemos que las exposiciones sean más o menos breves. Adelante, quien quiere hablar, levanta la manito o pone ¿saben poner la manito ahí en el chat? Y si no, bueno, le dicen a Ricardo, quiero hablar y listo. Vamos, se tienen que animar, che, el día de Bueno, mañana van a tener que ustedes manejar la reunión. Sí, se Ricardo. levanta así la mano. Sí, Así. levanta así, porque lo que pasa es que alguno Venga. por ahí no lo veo, por eso. No, lo primero que quería puntualizar es que eso que has descrito del tema de comprarse una casa está calcado en España, es exactamente igual. Exactamente igual. O sea que eh, el régimen general del mundo, occidental por lo menos, está en contra del ahorro y de la propiedad. Pero del ahorro también. O sea, si tienes dinero en el banco no tienes nada. Y yo ahora mismo estoy viviendo lo que es tener una herencia. Mi madre falleció hace poco y realmente te lo ponen complicado. Es como una carrera de obstáculos. O sea, que el que hereda tiene un problemón gordo. En España, como encima no hay una unidad en este tema, según qué comunidad autónoma, hay gente que directamente renuncia a la herencia para no pagar los impuestos, porque le sale más caro el collar que el perro. O sea, en eso sí estamos. Y eso para que quede bien claro, ¿no? Y decir que mi madre se murió hace poquito
Y bueno, era de la generación, tenía 86 años y era de la generación esta de que se compró el piso, o bueno, la casa, lo que llaman apartamento, pero ya muerto teniendo un piso, dos casas en la ciudad, una casa en el campo y una granja que ya no se usa, pero que en su momento fue una, o sea, a base de, en plan hormiguita, mi madre no concebía lo que era una hipoteca, no le entraba en su mente, en su mentalidad. Hasta que no tenía el dinero no pagaba, ya ahorraba como una hormiguita. Hoy en día se volvería loca. Ya murió, ya su época ya pasó, pero, o sea, eso de la hormiguita ya ha pasado a la historia, ¿no? Bueno, esto para aclararlo. Yo tenía algunas reflexiones más, pero si me enrollo mucho, me lo decís, ¿eh? No, Ricardo, por favor, por favor. Bueno, pues oye, una cosa que también yo creo que hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de distributismo es que a mucha gente le podemos romper la cintura. Y me explico. Porque hay gente que, vamos, nosotros estamos viendo las cosas un poquito salidos del sistema, ¿eh? Así de claro. Estamos en medio del sistema, pero hemos dado un pasito para verlo con perspectiva, ¿eh? Quiero decir, que la gente cuando oye hablar de defensa de la propiedad, automáticamente lo asocia con un liberal acérrimo, ¿sabes? Un señor que se dedica a defender la propiedad a capa y espada lo identifican con liberalismo y con capitalismo. O sea, no entienden la sutil diferencia. O sea, o eres comunista y estás en contra de la propiedad privada, o eres un liberal capitalista y estás totalmente a favor de la propiedad privada. No lo entienden que ambas cosas van contra la propiedad privada, contra la propiedad en general, ¿no? O sea, que esto es muy importante aclarar ese punto, porque la gente no se lo cree. Esto es igual que identificar libertad con democracia. Identifica libertad con democracia, que está por ver, pero no nos alejamos del tema, e identifican capitalismo con propiedad, que es mentira, ¿no? O sea, y yo creo que esto de romper los esquemas hay que tenerlo en cuenta a la hora de explicar este tema, porque si no mucha gente se va a confundir, ¿eh? Y, Y que saber que lo que nos da libertad, la libertad económica no es tener mucho dinero. La distinción que hace ahí Bello, que tú lo has dicho también, ¿no? Entre tener mucho dinero o tener propiedad, que no es lo mismo. Ahí la gente se mueve por tener mucho dinero y puede estar de alquiler y no tener nada y se piensa que y no es libre porque está a merced de otro, es un asalariado. Bueno, pues esta libertad se consigue sacrificando la eficiencia. Es decir, si tú quieres tener propiedad, no puedes tener caprichos. Si tú quieres dejar heredado para que hereden tus hijos, no puedes tener caprichos. Y entonces, lo que aquí está en el fondo, a lo mejor me estoy yendo un poco, se me va a mí la cabeza, pues aquello de la Me va la razón. olla. Sí, se me va la olla, como decimos aquí en España. Es aquello de que se emplea a tope el concepto esto de la razón instrumental, tan propia de determinado tipo de pensamiento. Nosotros también estamos en un espectro de pensamiento, creo que la mayoría, me da la sensación, en que vemos el conocimiento como algo bueno en sí mismo, mientras que los que razonan en plan razón instrumental, este es un pedaleo mío, es una... eh, entronca mucho con el gnosticismo y con el nominalismo, pero no me quiero meter por ahí porque ya sabes que ese es mi No, no, tema. ya es otro tema, Ricardo. Sí, sí, pero ¿y entonces qué ocurre? Que la razón instrumental, pues por ejemplo, en el tema de la espiritualidad no lleva la religión, lleva la magia que es tener conocimiento para dominar el mundo sobrenatural. Pues, y en el mundo práctico, pues la razón instrumental es mi conocimiento me da poder. No me importa dónde venga ni cuál es la esencia de ese conocimiento. No es el conocimiento en sí mismo, sino el poder que me da. Y entonces, por eso estas visiones económicas, tanto comunistas como capitalistas, que en el fondo vienen del mismo sitio y se dan sucesivamente una y otra y se necesitan entre sí, por aquello bueno, tan hegeliano de la dialéctica, porque uno sin el otro no tiene sentido, pues van por ahí, ¿no? Y tanto es así que incluso un máximo exponente hoy en día, y esto es mi penúltima cosa, es la penúltima y ya me callo, es que un tal Harari, Noal Harari, todo el mundo nos suena, que es el nuevo gurú, porque se debería plantear qué pasará en la sociedad, razón instrumental pura, en que cada vez se necesita menos gente para mantener el sistema económico, sobra mucha gente, y entonces al inicio de su libro más famoso, que no me acuerdo, perdonadme, Como que no me lo... Deus.
Bueno, no sé cuál es, creo que puede ser, se plantea. ¿Y qué hacemos con estas masas ociosas? Pues nada, los vamos a tener entretenidos, les vamos a dar una paguita, etcétera, etcétera. Para que estén ahí y no los matamos porque está feo. Bueno, pues esto es el pensamiento reinante hoy. Y ya lo último, perdonaré que me he enrollado mucho, pero No, está bien, está bien. un, ra- Igual hay mucho silencio en tus compañeros, así que está bien. un rayito de esperanza, pues igual que el comunismo fracasó por aquello de que al centralizarlo todo y pretenderlo, tenerlo todo, tener todo en la mano crea el caos, pues pensemos que muchas de estas cosas que a nosotros nos pueden parecer que inventos diabólicos, ¿no? Pues no sé, Internet, que la gente, o el móvil, aquí todo el mundo está con el móvil, no con el celular, los niños, pero eso nos esclaviza, pero también es un resquicio de libertad. Esto es evidente, estamos aquí conectados gente de 80.000 sitios y además, fijaos, hay un ejemplo muy claro. Muy concreto, en el Chile del Salvador Allende, que pretendía instaurar democráticamente una dictadura, la dictadura comunista, se planteó el tema de dirigir la economía, ¿cómo no? Y todo tenía que pasar por un... Y entonces es el famoso Proyecto 5, que si a alguien de Chile le sonará mucho. Fijaos cuál era Tengo el problema resuelto del cálculo económico. Pues ya sabemos que el gran problema del socialismo es el cálculo económico. ¿Cómo calculo los precios? Porque si no funciona el mercado no me llega la información y cómo lo asigno. Y entonces dijo, ya está, usaremos la informática. Y la informática entonces era un telex, ¿eh? Un telex, una centralita, entonces irían por todas partes, llegarían y entonces los tipos que estaréis sentados, incluso diseñaron una sala, poned Proyecto 5 y veréis una sala futurista diseñada en el Chile de Allende en los años 70, donde todo se centraliza y van... La mina de cobre debe producir 30 toneladas más porque hay demanda para de cable para aquí, pero aquí me llega otro telex. Esto está condenado al fracaso. Y ahora con la inteligencia artificial 3/4 de lo mismo. Algunos se han asustado mucho, pero la inteligencia artificial es una oportunidad también. ¿Por qué? Porque aquí uno dice, pues eso da un poder tremendo. Sí, pero da un poder tremendo a la persona que usa la inteligencia artificial, que lo programa. Pero no habéis pensado, y esto es importante porque el enemigo también tiene resquicios, que cada uno en un ordenador, en su casa, tiene una potencialidad tremenda de replicar. O sea, que el mismo instrumento que algunos pretenden usar para esclavizarnos puede servir para liberarnos si lo usamos bien. Y esto es un rayo de esperanza. Ya está. Y me callo porque si no, monopolizo todo. Bueno, un aplauso para Ricardo, que fue el primero que habló. Che, vamos, vamos. Vamos Muy adelante bien. con Andrés, que tiene la mano levantada. Adelante. Andrés. Bueno, yo quería enredar un poco con lo que decía Ricardo acerca de que la promoción de la propiedad puramente puede traer ese miedo de la gente, digamos, estamos hablando del capitalismo, el liberalismo, pero ahí justamente creo que habría que enredar como arranca el prólogo nomás del libro que estamos tratando, acerca de lo que es la diferencia entre la propiedad privada exclusivamente y la propiedad bien distribuida en la que se refiere Velo, ¿no? Es decir, tanto el capitalismo como el distributismo presuponen la propiedad y ese es, digamos, la base, la piedra fundamental de ambas, pero la diferencia fundamental está en que en el distributismo, justamente, la propiedad tiene que ser bien distribuida. En cambio, en el capitalismo se deja eso de lado, obviamente con fines de concentrar esa propiedad, ¿no? Entonces, creo que desde el punto de vista discursivo hay que hacer énfasis en eso, en la propiedad bien distribuida, que ese es en realidad el objetivo, ¿no? del distributismo. Y después quería hacer una mención acerca del prólogo, si uno lee el prólogo de este libro que estamos tratando, Gilad Belloc lo termina, él lo llama realismo político, pero en realidad parece un pesimismo exagerado, ¿no? Él mismo dice que él no ve ni siquiera la posibilidad de sembrar la más pequeña semilla de libertad económica, ¿no? Él está sumergido en un ambiente en el que la otra vez, el otro día subieron una foto ahí al grupo del distributismo en el que estamos, en el que los esclavos mineros, básicamente eran esclavos mineros, él está inmerso en ese contexto. La verdad que humanamente sumergido en ese contexto no ve ningún tipo de salida, ¿no? Y sin embargo, él
decidió, a pesar de ese pesimismo o realismo político, como él le llama, seguir adelante y plasmar esta doctrina. Yo creo que en el fondo, por su espiritualidad católica, de saber que humanamente no tiene salida a esto, pero Dios se la va a arreglar y de alguna forma va a salir y yo creo que providencialmente, ¿no? Y hoy en día yo creo que estamos justamente en el punto clave de que el distributismo está justo para explotar. Es decir, después de la pandemia, uno, e incluso un poco antes, empezó a ver ese descontento y esa necesidad de la gente de salir a rebuscársela. Hoy todo el mundo conoce 1, 2, 10 emprendedores. Esa frase, esa palabra está en boga, digamos, en boca de todos. En la familia de mi señora hay por lo menos tres familias que han emprendido. Es decir, algunos lo han sacado adelante y ya han logrado dejar su trabajo y dedicarse exclusivamente a su emprendimiento, otros están en eso, porque los rubros son obviamente distintos y algunos más complicados que otros, pero digamos, todo el mundo, si uno se mete en las redes sociales, puede ver que hay una explosión de ese afán emprendedor en las familias, de hacerse a esa libertad económica por el mismo, la misma desilusión con el sistema capitalista y socialista y andar rebotando como pelotita de ping-pong entre uno y otro durante tanto tiempo. Y eso es un cambio que se ha dado recientemente. Yo me acuerdo, cuando yo era chico, recuerdo almaceneros de mi cuadra que lo que soñaban, teniendo su propiedad, su almacén, su pequeño comercio, deseando trabajar en una fábrica, ir a trabajar 8 horas y volverse a su casa y no preocuparse por más nada. Y eso hoy en día es al revés, totalmente al contrario. Es decir, entonces, tenemos que aprovechar esa desilusión que hay con las dos puntas y plantear estamos en el punto justo, para mí providencial, o sea, no hay vuelta, porque Hilaire Belloc y Chesterton y algunos otros se encargaron de dejarnos el diario del lunes cuando ellos estaban en el sábado anterior y hoy estamos a miércoles, así que hay que, hay que moverse en eso y aprovechar para mí esta oportunidad. No voy a hablar más, la voy a dejar al Oh, siguiente, gracias. excelente. Bueno, un aplauso para Andrés Viejo, que se animó a hablar. Grande. O sea, acá somos aplauseros, así que todos tendremos nuestro momento de gloria. ¿Quién más quiere hablar, muchachos? Creo que Francisco podría tener la mano Sí, levantada. don Álvaro también va a querer hablar después. Tenerlo a don Álvaro para después de Francisco. Sí, cortito. Lo Francisco, mío, perdón, Adrián, lo mío es bien Sí, cortito. don Álvaro. Quiero agradecer públicamente lo que usted me escribió en privado, no voy a decir qué cosa, pero vamos a disciplinarnos y a ordenarnos con afecto, con humildad. Así que quiero agradecerle el don de consejo, don Adrián, a su disposición, cuadrado y ordenado en la fila. Eso nomás. ¿Ya? Vamos a armar una milicia entonces, don Álvaro. Si me van a hacer Muy bien. casociar, vamos a una milicia. La ponemos a Muy Margarita bien. capitán y vamos todos así derechitos. Mirá lo que te digo. Sí. Bueno, muchas gracias, de Así verdad. que bueno, le agradezco a don Álvaro la Vale, comprensión vale. entonces. Vale. Francisco, ¿tenías que hablar? ¿Querías hablar, Francisco? No, solamente levanté el dedo pulgar para, digamos, dando lo que a las palabras acertadas de Andrés sobre el emprendedurismo en este periodo de pandemia. Solamente fue por eso. ok, Bueno, ok. dale, ya que está, habla algo, decir lo que te parece, que mejor te vas con los comunistas, por lo No, Después menos. seguimos con Natalio, se va preparando. eh, quiero más o menos comentar, yo soy de Paraguay, ¿verdad? Hay un libro, o sea, hay un pensador alemán, no me viene el nombre, no sé si es Schumacher, Schweiter, Federich, algo así, que habló sobre el tema él le seguía mucho a Chesterton, habló mucho de distributismo, pero en la parte tecnológica. Ay, mira, ahí le No me está viene más en Ricardo mente. mostrando el libro, ¿eh? Ahí lo tiene Ricardo, mira. A ver, ¿cómo es el nombre en alemán, verdad? Schumacher. Eh, ese mismo, es muy interesante Lo ese pequeño es pensamiento. hermoso. Sí, ese mismo. A ver, sí, sí. No sé si vos podés comentar algo sobre eso, Ricardo. La verdad, yo una vez leí en forma resumida, más o menos hablando sobre nuestro tiempo, ¿verdad? Ya no hablando más de una propiedad para vacas, para ganado, sino que más bien algo más de ciudad, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Muchas gracias ahí por el aporte. Vamos con uno más. Bueno, yo
si no hay Adelante, por nadie más. favor, Carlos. A mí me parece que en la página 16 hay un párrafo que es como central, que es donde Belloc define el concepto de capitalismo. Me parece que esa definición hay que reflexionarla mucho y leo el párrafo, ¿no? Por capitalismo no se designa un estado social en el que aparecen la acumulación de capitales, su protección legal y su utilización en la producción de riquezas. El capital así acumulado, protegido y utilizado debe existir necesariamente en toda sociedad humana, incluyendo naturalmente a la comunista. Ni tampoco capitalismo significa un estado de la sociedad en el que el capital está en manos de los ciudadanos como propiedad privada. Por el contrario, en el sentido que aquí se emplea la palabra, capitalismo es lo opuesto a esa sociedad de propietarios libres. Aquí empleo el término capitalismo para significar un estado de la sociedad en el que una minoría retiene para sí los medios de producción, dejando a la masa de los ciudadanos desposeídos de tales medios. A ese grupo de ciudadanos desposeídos se les llama proletariado. Y ese concepto, que me parece que Belloc lo explica muy bien, es importantísimo por una serie muy grande de razones, pero una que me parece clave, especialmente para nosotros, es que en muchos católicos hay esa confusión, porque claro, como hemos vivido quizá pues en el gran siglo del comunismo, que sin el comunismo no se explica el siglo XX y nos han tocado las consecuencias más graves quizá de ese comunismo, pues muchos quizá hemos sido formados bajo esa idea de que, bueno, la alternativa es el capitalismo y se confunde, es decir, se piensa que capitalismo es una serie de principios, de valores, de derechos que no surgieron con el capitalismo, sino que son del derecho natural y que ya existían, ¿no? Entonces se piensa que se confunde pues capitalismo con, sí, el derecho a la propiedad, a la libre iniciativa, pues la importancia de que el capital circule. Y entonces eso es importante porque por lo menos hasta donde yo lo tengo entendido, el capitalismo también por parte del magisterio se condenó, ¿no? O por lo menos se le presentan serios cuestionamientos y eso es algo que uno a muchos católicos pues no ve que lo mencionen. Yo en concreto cito el caso del profesor Plinio Correa de Oliveira, al que yo lo he estudiado, pues yo lamento mucho que en el pensamiento del doctor Plinio, por lo que yo lo conozco, eso no está muy claro. Y pareciera que Plinio Correa de Oliveira está como defendiendo el capitalismo, el neoliberalismo, me parece que eso es muy, muy delicado, porque efectivamente lo que, como muy bien explica luego Belloc en la página 34 del texto, es que lo que lleva a ese comunismo es precisamente una serie de transformaciones en la economía, digamos que era natural y orgánica, heredada de la civilización cristiana, y que lleva pues a esas consecuencias económicas del liberalismo político, que es a lo que conocemos por capitalismo. Entonces me parece importante tener claro que la enseñanza social de la iglesia nunca le ha dado como un plachet a ese capitalismo. Luego apareció, pues yo lo conozco de Juan Pablo II, no sé si antes ya existía el concepto, se empezó a hablar mucho y uno lo escucha en ciertos ámbitos eclesiales, concepto de capitalismo salvaje, pero es como con el afán de decir que el capitalismo per se no es injusto, sino que hay formas de capitalismo que son las injustas y que por lo tanto son extremas y radicales. Y me parece que ese es un tema que hay que pensarlo muy bien. Termino con un ejemplo muy concreto.
porque yo fui víctima de eso y a partir de eso fue que me dediqué a estudiarlo. Antes no tenía ni idea que esa vaina existía. El despido injustificado de los empleados que están, yo no sé, en las legislaciones de sus países, aquí lo permite, ¿no? La legislación y el Código Sustantivo de Trabajo permite despedir injustificadamente al empleado, lo cual es muy serio y está condenado por la moral católica y se considera que es uno de los pecados que claman al cielo por justicia, pero uno ve que acá se procede con toda tranquilidad y a lo que quería ir es que muchas veces uno le comenta eso a personas católicas y algunos lo miran raro como, pucha, este tío es como comunista, ¿no? Tiene ideas socialistas, como medio guerrillero, medio hippie. Entonces ahí es donde digo que hay mucha confusión y el daño que hace ese tipo de despidos que luego, y ahí es donde está la dialéctica demoníaca, toda esta cuestión capitalismo-comunismo, el gran resentimiento social del que la revolución se vale está alimentado muchas veces por ese tipo de maltratos y de vejaciones que la lógica capitalista pues tiene con las personas. Eso, por ejemplo, no solamente el interés, la usura de los bancos que te sacan la vida con los préstamos bancarios, que un poco el tema lo trata Veloc, sino también con ese tipo de cosas. Te saco, te quito el empleo, aunque te falten 5 años para la jubilación y nadie te da trabajo, porque sí, porque puedo, ¿no? Y ahí le recomiendo el que pueda, le gusta la serie, una serie que salió hace poco en Star Plus con Franchella, el famoso actor argentino que se llama El Encargado, que es un encargado de un edificio que lleva 30 años trabajando ahí. Y dice, no, te vamos a sacar, y él vive ahí, y te vamos a quitar pues la casa que tiene porque vamos a construir una piscina, pues, una pileta. Entonces eso es interesante la trama de esta primera temporada que va en la serie, porque es efectivamente lo que pasa ya a un nivel macro en los países y es lo que genera muchas veces esos estallidos sociales, en fin, pero que finalmente terminan es favoreciendo a esa misma minoría que tiene monopolizado el capital y la propiedad y nosotros no nos damos cuenta porque nos tienen metidos en esa dialéctica capitalismo, comunismo, que uno ve que finalmente en el llamado comunismo se termina dando ese mismo monopolio por una minoría. Son los líderes del partido los que terminan teniendo el acceso y el poder. Entonces, al final, el comunismo, me voy a atrever a decir esto acá porque somos pocos, es una forma de capitalismo. Podría incluso verse así. Bueno, muchas gracias a todos por lo que han compartido. Oh, gracias, Carlos. Muchísimas Gracias, gracias. Carlos. Jesús creo que quería hablar, Jesús. Sí, adelante. A ver, ¿se me oye? Sí, Sí. perfecto. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Cómo te va? Desde Tacuarembó, República Oriental del Uruguay. No tengo mucho que aportar porque recién estoy aprendiendo. Estoy fascinado por contactarme con compatriotas de España, de Chile, Argentina, Paraguay. Y el último no sé por qué no reconozco el acento. Colombia. Pero, buenísimo. Nueva Granada. Eh, a ver, yo tengo bastante información, pero muy desordenada. Tuve noticias de Chesterton y de Belloc en mi adolescencia, hace más de 50 años, pero nunca pude leer sus obras. Ahora me las han pasado y voy a poder tener un poquito más de conocimiento. Lo único que puedo aportar es que leí hace algún tiempo que en algún condado del norte de Inglaterra, ya en los límites con Escocia, hay especie de cooperativas que siguen digamos, las enseñanzas de Chesterton, bueno, del distributivismo.
y en algún condado de Estados Unidos también. No sé si es lo mismo que el cooperativismo, que en mi país está muy avanzado en el aspecto de la vivienda, porque alguien habló de la vivienda, el español, el hermano español. Es la misma situación. Occidente o como se llama en nuestro mundo, está todo igual. El liberalismo es el mismo en todas partes. A ver, nuestro país está considerado ejemplo de democracia en el resto del mundo. Aquí vos podés cambiar de auto todos los años, pero llegás a viejo y no podés comprarte una casa. El, el Estado todopoderoso te regula todo y te pone primero el impuesto, después te da la oportunidad si te la da. Los estados están derivando hacia no quiero decir totalitarismo, pero en realidad es un estado todopoderoso, donde no hay lugar para los pequeños emprendimientos porque se paga más de lo que se gana. Nuestro país está casi la mitad vendido a las pasteras de Finlandia. La producción de alimentos fue sustituida por la producción de pinos y eucaliptos para las pasteras. Tenemos serios problemas de contaminación en los ríos y en el suelo. Y nadie reacciona. El sistema político no podemos contar con él. En cuanto al pequeño capitalismo, a ese que no es el salvaje que hablaba el gran Juan Pablo. Juan Pablo hablaba del capitalismo salvaje refiriéndose al capitalismo financiero, de las transnacionales, de los bancos, etcétera, que en realidad dominan Occidente. Yo debo ser el decano de todos ustedes, pero pienso en mis hijos y mis nietos, que ya están siendo criados en este concubinato entre capitalismo y marxismo, porque, como alguien dijo, hay un capitalismo marxista, es el capitalismo de Estado. Y una salida sería, sí, la producción familiar, pero es increíble como nadie en mi entorno, por lo menos, y en las reuniones políticas o sociales, a nadie le interesa nada más que la tecnología. Y nadie piensa que todos nuestros alimentos provienen del suelo. Yo fui criado en el campo, yo sembré, fui a la escuela en el campo. Después vine a la ciudad para estudiar magisterio, volví al campo. Y me encontré, en 10 años, me encontré con una realidad tan diferente a la que yo viví cuando niño, que me desorienté. Entonces ahí empecé a reflexionar y a pensar. Pero en esa época no tenía libros, no tenía contactos. Así que yo no puedo aportar, puedo agradecer. Y voy a continuar con esto, me parece una espléndida idea, porque tenemos que aprender. Y voy a comunicar, espero que quede grabado esto, porque se lo puedo comunicar a personas jóvenes que sí tienen, algunos tienen ganas de estudiar y de aprender, porque el futuro se viene feo, ¿no? Para nuestros países. Les quedo muy agradecido, les doy un abrazo fraterno y disculpen tanta digresión, tanto desorden como tengo. Un abrazo, gracias. Gracias, don Jesús, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer una Gracias. pequeña aclaratoria que por ahí en el discurso no quedó bien, lo voy a hacer con las manos, viste, como los mismos, así que esto va a quedar grabado, voy a quedar como el mismo del distributismo. Vos acá tenés capitalismo, socialismo, en un eje así, horizontal. En la izquierda lo tenés al comunismo y acá tenés el capitalismo salvaje que hablamos. Así está.
El distributismo, como todo lo católico, está en esta dimensión, es ortogonal. ¿eh? Correcto. Entonces, es muy difícil romper la matrix, izquierda-derecha, capitalismo-socialismo, progresismo, conservadurismo, porque nosotros estábamos como católicos en otra dimensión, si se quiere, en un conocimiento perdido. Entonces, hay muchas cosas que la tenemos que volver a aprender y tenemos que dejar de Recuperar. pensar en los términos de la modernidad. ¿eh? Correcto. Digo como concepto general para ubicarnos. Nosotros siempre estamos en una tercera dimensión, que ni los socialistas, ni los capitalistas, ni los progresistas, ni los de derecha, ni los fachos están. Ellos están en otra sintonía que nosotros. Nosotros recuperamos un conocimiento casi perdido a partir de la Revolución Francesa. Entonces, por eso a veces cuesta tanto encuadrar nuestro pensamiento y no nos entienden y nos califican mal. Porque los de izquierda nos califican de derecha y los de derecha nos califican de izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otra dimensión. Digo, esto como para que tengamos en cuenta. El distributismo es una expresión más de este conflicto. Que por ahí creo que Ricardo mencionó el tema del gnosticismo. Esto es la lucha del gnosticismo contra el realismo. O el demonismo contra el catolicismo. Y esto tiene muchas batallas y muchas expresiones. Una de esas expresiones posibles es distributismo entre capitalismo y socialismo. He dicho. Muchas gracias. Teníamos ahí la mano de Pamela. Quería preguntar Y algo. Margarita también está, quería hablar, así que tenedla en cuenta. Y no, después la bajé al final porque, bueno, en definitiva, por ahí como que me parece que todos tenemos, qué sé yo, como denuncias de alguna manera de cosas que vemos y notamos que no están bien. Quizás, no sé en cuánto, digamos, podría aportar algo. Yo quizás la formación mía no es tanto de la parte filosófica, sino del lado práctico, porque soy contadora. Entonces, y también desde ese punto de vista encontré muchas cuestiones que no eran coherentes con la fe ni con la dignidad humana, lo cual hizo que, bueno, que empezara a ahondar un poco en este tema. Pero quizás, bueno, también puedo nombrar un montón de cuestiones que noto en la práctica que no funcionan bien y que son un signo evidente de que las cosas no se pueden solucionar en esa línea horizontal de la que estabas hablando, Adrián. Pero por otro lado, también desde que empecé un poco a ahondar en esta situación y empecé a formar parte de gente que le interesa charlar de este tema, lo que notaba mucho es que muchas veces se quedan en la parte filosófica y no se tratan los puntos de cómo llevarlo a la práctica. Entonces, cuando surgen ideas para intentar concretar o empezar a concretar esto, se arman unos líos bárbaros porque realmente termina quedando muchas veces en la nada. Eso es algo que me gustaría que pudiera no ocurrir, que no ocurra, digamos, ¿no? Lo que me interesa a mí no es solamente saber qué está bien y qué está mal, sino cómo solucionar los problemas, que es un poco el perfil que muchas veces tenemos los que somos del palo de la práctica. Entonces, más allá de la buena fe y de las ganas que todos tenemos de estudiar, evidentemente también hay cuestiones de índole práctica que resolver y que no todas se resuelven con facilidad, porque muchas veces vienen de la mano de normativas, ya sea, a veces ni siquiera son normativas nacionales, pueden ser normativas de distintos niveles menores, municipales, o provinciales o de Estado, que dificultan esto de lo que estábamos hablando, ¿no? De que la gente pueda tener a su alcance los medios de producción para vivir dignamente. Y no son cosas nuevas, hay un montón de cuestiones que me las decía mi abuelo cuando yo era chica. Entonces, un poco por ahí a mí me interesa mucho esto, ¿no? No solamente ver la teoría, sino también de qué manera se pueden plantear formas para solucionar la situación de la gente. Y entiendo en este sentido que no todos los lugares van a tener las mejores condiciones quizá para que eso se genere. Y bueno, también otras cuestiones prácticas que ya estuvimos viendo en otros grupos y bueno, que quizás en algún momento vaya a ir surgiendo a medida que vamos estudiándolos.
toda esta bibliografía que nos están compartiendo. Así que bueno, eso nada más quería compartir. Yo ahora voy a hablar Gracias. no como expositor de acá, sino junto con Ricardo, uno de los fundadores del MSP. La idea del MSP justamente es esa, Pamela. Tratar de juntar voluntades que quieran tener soluciones prácticas, porque si no, en la teoría, yo desde que tengo 18 años escuchando teoría. O sea que puedo estar agradecido por la formación que tengo, pero no he visto un desarrollo equivalente en los efectos sociales, sea en la política, sea en la economía, sea en lo que fuera. Todos somos maestros del debería ser, los católicos, ¿no? Todos sabemos lo que hay que hacer. Exacto, ¿Cómo hacerlo? Nadie tiene ni idea. exacto. O sea, no vamos a Nadie arreglar el tiene ni mundo idea. en una charla de café. No va a cambiar la cuestión en una charla de café si simplemente nos Entonces yo dedicamos a... espero que cambiemos con este movimiento un poquito esa mentalidad y aunque sea tener unas pequeñas victorias en el campo práctico. No se me Genial. ocurre en estos momentos cuáles, quizás haya gente que sí tenga conocimiento que. Yo escuchando a Andrés hoy digo, che, ¿por qué no empezamos a difundir entre los contrapropistas el tema del distributismo? Se me ocurrió así, viste, como pensamiento loco, viste, porque él decía, Genial. yo tengo 3 acá de mi familia que son cuentapropistas. Y acá en Buenos Aires también está lleno. ¿Por qué no diseñamos o nos ponemos a pensar algo para estos nuevos chicos, que son todos menores de 30 años la mayoría, que la única alternativa que tienen es el cuentapropismo? Si lográramos con estos chicos, con algunos, qué sé yo, con 100, con 50, hacer una liga distributista de cuentapropista, ya sería una pequeña victoria. Una muy modesta, insignificante victoria, pero victoria a fin, donde los chicos puedan intercambiar con condiciones especiales, por ejemplo, los productos de uno y otro, los que tienen cosas afines, venderlas juntos, qué sé yo, no sé, verán ellos qué hacer, ¿no? Pero así, pero digo, lo que vos me decís, Pamela, lo tomo. Habría que ver qué puede hacer un contador. Mira, mi hija se está por recibir de contador, así que ya tenés otra que te va a acompañar. Y mi hermana es contadora también, así que nos nos morimos de ponemos, aburrimiento hacemos en las cenas familiares. Mira, 5 minutos que se pone a hablar, caemos todos muertos los contadores, pero bueno, así que acá contadores algunos te vamos a arrimar, Pamela, así buenísimo. que desconozco qué puede hacer un contador por el distributismo. La verdad que me encantaría que nos des una charla contadores y distributismo, porque no se me ocurre, pero Haciendo una idea. ¿eh? Y el tema de los temas que nosotros fueron saliendo, por ejemplo, en otros grupos, era, por ejemplo, la problemática respecto del transporte de los productos de un lugar al otro, por ejemplo, de si convenía hacer una única comunidad o vecindad grande o generar o intentar fundar distintas sociedades que estuvieran más o menos cerca entre sí, qué cantidad de tierra, por ejemplo, es necesaria en en las distintas regiones, según el tipo de bioma, según la cantidad de familias, todo ese tipo de cuestiones Es muy que son interesante muy lo que me contás, analíticas, Pamela, y bueno, esa es, digamos, un poco el perfil que podemos cubrir nosotros como contadores, ¿no? Bueno, che, me parece interesantísimo. Te tomo para cosas para trabajar. Si podés arrimar a alguien más que esté en ese palo y que tenga ganas de participar y aportar con nosotros, la ventaja que tenemos nosotros es que podemos contactar gente de todos lugares de Latinoamérica. Podemos juntar a un profesor de filosofía con un contador, con un médico y con un hincha de Boca, que ya es mucho decir eso, ¿no? Pero, pero así que me encanta lo que estás hablando, Pamela, y bueno, esperemos en estas reuniones que sigas participando y que modestamente podamos ayudarte en lo que podamos, ¿eh? De que nos ayudemos entre todos, porque también Sí, obviamente claro, al claro. venir de la parte práctica también hay cosas que quizás, ideas que quizás a lo mejor ya las tengo aprendidas de una manera y las tendré que corregir en la medida que vamos estudiando. Dale, gracias, Excelente. Pamela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos, Alan. Alan. Alan López. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alan? Les hablo desde Costa Rica. Saludos. Un saludo grande. Igual a todos. Bueno, yo la verdad no sé cómo caí aquí en este grupo, lo cual habla muy bien de ustedes porque quiere decir que están diseminando mucho la información, los objetivos, las metas por todo lado. Yo en realidad, bueno, los saludo desde luego. Estoy muy interesado en los temas del distributismo
No tengo en este momento realmente, además entré un poquito tarde, por cuestiones aquí de horario, pero a lo mejor ya lo han mencionado, pero yo como vengo aterrizando con ustedes, pues lo ignoro. Que se tocara algún tema, a mí me interesa sobremanera, la relación entre el distributismo y la doctrina social de la iglesia. Me parece que es algo fundamental. Alguno de ustedes ahorita tocó algo, una frase que yo a menudo la uso. Yo pensaba que era mía original, pero ahora me dio mucha tristeza porque vi que ya habían descubierto el agua caliente, ¿no? De que los de derecha nos dicen que son de izquierda y los de izquierda nos dicen que somos de derecha. No es que nosotros estemos en una cómoda y sobre todo muy oportunista posición central de un 50%. Así la vida, la sociedad, el mundo, todo sería muy fácil, ¿verdad? Sería, digo yo, muy práctico, muy oportunista, pero no es así, ¿verdad? Yo simplemente digo, bueno, la doctrina social de la iglesia es la doctrina, se alimenta de todo, tampoco no es que está haciendo como una colección y una mezcla ahí amorfa, sin vida, también muy oportunista de todo tipo de tendencias, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues si todos somos hechos por el Señor, pues hasta los más malos deben tener algo bueno, alguna cosita buena por ahí, y hasta los más buenos deben tener más de un defecto, ¿verdad? Y entre medio, pues estamos todos con todos nuestros pecados y todas nuestras debilidades. Bueno, en realidad era eso, saludarlos y ojalá que este tema a mí sobre todo me interesa mucho. Aquí tenemos ya más o menos creo por donde alguien me debe haber enviado la invitación. Tenemos aquí grupos de estudio de la doctrina social de la iglesia, ¿no? Porque eso es muy importante. Seguramente don Luis Calvo le habrá mandado. Don Luis Calvo puede ser que Ese le mande. mismo, él mismo, sí, 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 sí. Es amigo nuestro. Ah, Don Luis es perfecto, amigo sí, nuestro. claro. Claro, también muy amigo mío, de muchos Ah, años. bien. Entonces, en una última sesión que tuvimos hace un poco, que ya terminamos una primera parte del estudio, así como la gran introducción a la doctrina social de la iglesia, yo reflexionaba que eso es un tema de estudio permanente y sobre todo debe ser, digo yo, claro, cada sociedad, cada país con sus propias realidades. A ustedes les toca dentro de pocos días tomar por ahí una decisión, ¿verdad? Que la verdad, con todo respeto, no sé, como que no debe ser muy sencillo, ¿verdad? Ustedes. Horca o muerte, mire, elija usted lo que quiere, horca o muerte. A su voluntad. Bueno, por aquí, ¿se acuerdan que hay un país que tiene Centroamérica que se llama Guatemala? ¿Ah? Entonces hay un dicho por acá en estas latitudes que dice que a veces es como salir de Guatemala para entrar a Guatepeor. Entonces, Sí, claro. ahora no me atrevo a decir por respeto y por ignorancia cuál es Guatemala y cuál es Guatepeor allá, ¿verdad? En las circunstancias de ustedes. Pero entonces yo reflexionaba que esto, aunque tiene que ser un estudio permanente, ¿verdad? Y estar exprimiendo, meditando y ponerlo en práctica, pero debería ser algo muy bueno, sobre todo antes, un tiempo muy prudencial antes de las elecciones. ¿Para qué? Para que la gente no compre, no les regalen confites, dulces gratis que los endulzan y los empalagan y promesas van y promesas vienen, etcétera. Y termino, por sus hechos los conoceréis. Gracias. Muchas gracias, Muchas Alan. gracias, Ahí Alan. estamos. Mirá que está Andrés, Margarita ahí, ¿eh? Hace rato que está Margarita. Margarita. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? Sí, Sí, perfecto. Vale, gracias. Yo quiero resumir y ser rápida, aunque hablo muy rápido. Bueno, todo lo que han dicho los compañeros es muy interesante y yo quería aportar, o lo que yo percibo es que cuando se ha hablado de socialismo, capitalismo brutal o exagerado, como sea, yo creo que en todo esto también se ha perdido, como se ha hablado de Dios, se ha perdido un poco la dimensión del hombre como ser trascendente, con una trascendencia. Y yo creo que bien, efectivamente, estamos hablando de bueno, la brutalidad socialista yo europea la he conocido porque he viajado a países donde estaba el estalinismo y he salido viva de milagro, por decirlo de alguna manera. Y yo lo he visto, o sea, como persona, como estudiante, pero yo lo he visto. Entonces, bien, tanto el capitalismo brutal es horroroso,
pero es que el socialismo comunismo es donde un ser humano es peor que una rata. O sea, ni se considera el ser humano. O sea, partiendo de unas premisas en las que el ser humano no importa nada. Y por supuesto, de raíz, arrancar todo lo que sea a Dios. El capitalismo podrá ser capitalismo protestante, anglicano, que bueno, para mí eso me da igual. Yo soy católica y claro, hay variedades y tipos de ver un poco, como decía el otro señor, qué tipo de capitalismo y qué etimología exacta tiene esta palabra, porque claro, es el capitalismo brutal y un capitalismo normal. Entonces, yo, como había dicho Adrián, que efectivamente es en plan horizontal, pero nosotros estamos en vertical. Ahí está a lo que yo me refiero. El ser humano en estos dos conceptos, bueno, el de tercero, el distributismo, que es el más parecido a una doctrina social de la Iglesia, estos dos conceptos pierden de vista lo que es el ser humano en sí, que es un ser con una trascendencia y con unas necesidades espirituales. No porque esté yo rezando, porque reza el rosario. Estos dos sistemas han erradicado de base esto, sobre todo, bueno, el capitalismo por supuesto, pero el comunismo, aquí en Europa, yo no sé el señor español que hay por ahí, yo o sea, lo he conocido viajando y por supuesto he conocido mucha gente de esos países, he conocido en el norte de Europa, yo he sido profesora de español en el norte de Europa unos años, y he conocido gente de Rusia, de Ucrania, y no podían hablar estas personas, hablaban finés, yo hablaba con ellas en tu idioma, pero tenían tal miedo, les habían quitado el alma. Con eso es decir que es brutal. Bien, es verdad que el capitalismo también es brutal. Entonces, tanto el capitalismo en ese aspecto que tampoco, que desprecia solo que desprecia al hombre y el dinero, significa que ahí se ha perdido el horizonte de que el ser humano es algo más, no tiene un interés como ayudar a una propiedad privada, valorar tu libertad, valorar tu religión, y ahí parte, como decía esta señora Pamela, bien es verdad que lo práctico es fundamental, por supuesto, para todos nosotros día a día, pero lo práctico, si la teoría pierde de vista el horizonte, estamos aquí hablando un grupo de el horizonte profundo, filosófico, teológico, de la doctrina católica y de una filosofía buena, tomando a Aristóteles, que decía que el hombre con las virtudes, etcétera, etcétera, eso ni capitalismo brutal ni socialismo lo tiene. Lo han roto, o sea, lo han roto de base. Los genocidas más horrorosos de toda la historia son los comunistas, maoístas, camboyanos, Cuba, la Unión Soviética que yo he conocido, no la he conocido Rumanía. Bien, es verdad, el capitalismo bestial, ahí tenemos lo que pasó en el año veintitantos en Estados Unidos, la gente se tiró por la crisis financiera, se suicidaron. Otro monstruo, estamos hablando de un monstruo con el otro, de diferentes caras. Bueno, pues efectivamente el distributismo, como decía Hilary Belloc, Chesterton y otros tantos, había que buscar algo que como católicos y como seres humanos trascendentes y espirituales, en este caso católicos, pues teníamos que buscar algo. Ahora bien, es verdad, es difícil, que se puede aportar todo lo que... Pero, por ejemplo, en España, como había dicho este señor, a día de hoy, que lo ha comentado este señor, se llama Ricardo, yo soy española, yo no sé de dónde es, pero a día de hoy estamos pasando muy mal. Tenemos una política que yo no sé ni lo que es, llaman democracia, pero estamos con miedo, con miedo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una democracia? Es que no sabemos lo que es. La gente debe dinero, la gente es pobre, hay gente por las calles buscando basura para comer, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el globalismo en general es lo que está dando lugar a que el mundo, con este globalismo, seamos unificados en el mismo sistema, como decía Aldous Huxley, el mundo feliz, entre comillas. Nada más. Gracias. Gracias, Margarita. Muy bien, ¿Alguien muchas más quiere hablar? tenemos los últimos dos para luego pasar a Adrián la tarea para el próximo encuentro. Sí, sí, después hablamos bien la Dos próxima y no sé si minutitos. Carlos quiere cerrar con algo también, ¿no? Sí, 2 minutitos, No, Andrés. estaba primero Carlos. Andrés, sí. Dale Andrés No, y ya. pero bueno, yo así después cierra el doctor Gómez, está bien. Bueno, yo me quedé picando con lo que había propuesto Mame de cómo implementar, digamos, en fines prácticos esta cuestión y lo que había dicho Adrián acerca de, no me acuerdo si dijo la red distributista, la liga distributista,
creo que lo habíamos hablado un poco en el chat alguna vez, no me acuerdo bien, pero creo que ese sería un camino lindo para arrancar. Es decir, vos preguntabas, Adrián, ¿qué puede aportar? No sabés lo que puede aportar un contador a la red distributista o no. Para mí, no solo un contador, tendría que haber un abogado, un ingeniero, es decir, tendría que haber una red de pequeños emprendedores, cada uno con su cuenta, que formen una red, como vos decías, pero también tiene que haber una red de soporte, de servicio, es decir, un grupo de gente que te ayude a navegar por todas las cuestiones burocráticas de los estados que estamos viviendo hoy, es decir, cómo abrir una empresa, cómo tengo que hacer para pagar los impuestos, qué problemas puedo tener con los empleados que Ahí pueda pueden llegar a ayudar tener. mucho los contadores, ¿no? Ahí pueden ayudar mucho. Exacto, exactamente. Yo tengo un monotributo y tengo que pagar a un contador, es decir, necesitas una red de apoyo para poder resolver todos esos problemas. Entonces, formar una pequeña red distributista que vaya creciendo, que se vayan apoyando todos los emprendedores unos con otros y aparte esos servicios necesarios aledaños, gente que te ayude a poner una página web, no sé, todo tipo de servicios que se nos puedan ir ocurriendo al respecto, pero formando una red, es decir, quizá incluso que los emprendedores que ya están más avanzados puedan prestar cada uno una pequeña parte para que otros puedan empezar a emprender y después esos puedan volver a aportar al grupo y vaya creciendo esa pelota. Es decir, hay un montón de cosas que creo que se podrían implementar empezando desde chico y después creciendo, y que todas esas profesiones, eh, esos servicios que son necesarios pueden aportar muchísimo a eso y habría que de alguna forma estaría bueno poder organizarlo, digamos. Entonces, Sí, bueno, es simplemente eso. me parece fantástico y esperemos con el correr de los días de este curso vayan surgiendo estas ideas y le podemos dar alguna forma. Ya tenemos dos, que vos y Pamela, que más o menos algo tienen en la cabeza pergeñado y algún otro que se pueda sumar, no sé, algún chico de España o de acá, de cualquier país de América, y vamos para adelante, como hicimos con esto, empezamos y vemos hasta dónde llegamos. ¿Eh? Sí, Así que esto me es, encanta la idea y bueno, veremos. esto que está diciendo Andrés es sumamente importante. Lo que pude observar en estos últimos años es que a veces se tratan estos temas y se intenta formar redes, pero también ocurre que hay gente que en la práctica no confía en nadie. Y también noto que muchas veces quieren hacer todo como si recién se bajaran del arca del diluvio, como si no hubiese gente que conoce de técnica agraria o de otro tipo de técnicas para llevar adelante su negocio, y quieren hacer todo solo. Y el Bueno, costo es altísimo. es El lo costo que es Belioc, altísimo. una de las cosas que plantea Belioc, no sé si lo dije o no, la verdad, que en el prólogo es que una de las críticas al distributismo es que la gente es como muy conservadora en el Sí. distributismo, entonces es reacia. Yo creo que todas estas cosas que vamos hablando son muy positivas y la verdad me encanta, chicos, no pensé que íbamos a llegar a un nivel de desarrollo tan rápido en esto. La verdad que les agradezco muchísimo y bueno, ¿sabes qué? Yo primero tenemos que empezar por los 14. Primero empecemos por los 14 que ya tienen una base espiritual y tienen una base, una cierta concepción, por más que no sean estrictamente distributistas o no sean estrictamente tradicionalistas, digamos, tienen una base espiritual que nos va a permitir trabajar. Digo, me parece a mí, digo, como persona formadora de grupos de hace mucho tiempo, es muy difícil, fíjate que nos pasa a nosotros con un chat. Tenemos que estar 20 veces por día diciendo no, no manden mensajes. Imagínate armar una liga donde hay plata. A ver, debe ser complicado, pero bueno, nosotros no tenemos que detener por las complejidades, sino tratar humildemente de buscar, aunque sea una solución, no sé si es la mejor solución. Así que chicos, los animo, toda nuestra colaboración en las ideas que puedan tener. Me parece maravilloso lo que han dicho de integrar distintos profesionales con distintos conocimientos. Y yo empezaría por los amigos, por los que conozco, por lo que sé. Y a partir de eso ir creciendo, ¿viste? Como la cristiandad crece así, por boca a boca crece, ¿no? ¿Entendés? Más allá de la acción eh, propagandística que puedas hacer y todo. Y habrá que formar una bolsa de capital, quizás una bolsa de trabajo, quizás una bolsa de asesoramiento, como dicen por ahí, para armar páginas web o para dar una asesoría contable. Yo les pido que en privado vayan ustedes dos, si tienen ganas, tiempo
y lugar, no es ninguna imposición. Vayan tirando ideas y vemos de qué manera las implementamos. Nosotros le podemos dar todo el soporte comunicacional y la idea de organización, que eso sí lo tenemos, ¿no? Y bueno, y aportar alguna que otra idea también. Yo soy ingeniero informática, así que toda la parte web la podemos canalizar, eso no hay problema. No es algo tan complicado tampoco. Muy bien, Carlitos. Así que, Sí, dos ideas muy breves para terminar en relación a lo que decía Alan de que a los izquierdistas o a los comunistas les parecemos capitalistas y a los capitalistas les parecemos comunistas. Eso un poco ya lo decía Aristóteles en relación a la virtud como justo medio en la ética nicomaquea, porque dice, al ser la virtud un justo medio y al ser los vicios extremos, a un extremo, el que está en el justo medio lo identifica con el otro extremo. Entonces al temerario, el valiente le parece cobarde y al cobarde, el valiente le parece temerario. Al pródigo, el liberal, que es el virtuoso en los términos de Aristóteles, le parece tacaño, avaro, y al avaro el liberal le parece pródigo. Eso creo que es lo que pasa en este sentido. Como están en extremos, que son errores, la postura, y además no tienen otras categorías para entender esa postura moderada, sino la de precisamente los radicalismos. Y lo otro que yo pienso es que lo dice también Beloque en el texto, es la importancia de influir en la ley, o sea, de influir en la legislación. Eso es muy complicado en las circunstancias que nosotros vivimos y propuestas sobre el método para eso, pues hay infinitas. Pero yo pienso, por lo menos en mi postura personal en relación a eso, es que primero está el impacto en la opinión pública antes de pasar al ámbito legislativo. Es decir, este tipo de ideas tienen que ir haciendo mella en la opinión pública, en la sociedad civil, para que la sociedad civil paulatinamente vaya pidiéndole a los congresistas, al legislativo, una serie de cosas. Yo, por ejemplo, una cosa muy concreta en mi país, yo no le creo absolutamente nada a este gobierno que supuestamente es el gobierno del cambio, de la izquierda, de los pobres, mientras no haga nada con respecto al despido injustificado. No les creo nada. Que si tú no estás haciendo nada en el legislativo para que eso cambie, entonces, ¿cuál es tu defensa del trabajador, del obrero, etcétera, etcétera? Entonces, este tipo de ideas, por ejemplo, vale la pena llevarlas a la opinión pública. ¿Usted qué opina de eso? Y eso va haciendo a la gente pensar en cosas que usualmente no piensa. Muchas gracias, Carlos. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, estamos ahí en horario, Adrián. Tú... Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Quién se anima a hacer? ¿Vieron que yo hice un resumen? Sí, Andrés. Nada, que como vos arrancaste, ya veo que estamos para terminar, como vos arrancaste agradeciendo a mí, no sé por qué, yo te quería agradecer a vos porque la verdad que de una inquietud que yo planteé, vos arrancaste un movimiento de 100 personas y ahí vemos que hay gente que planta problemas y hay gente que como topadora se lo lleva puesto. Ahí te das cuenta quién es el ingeniero, ¿no? Así que, bueno, te quería agradecer. Bueno, tengo cabeza de ingeniero. Un aplauso para Adrián. Tengo cabeza de Un ingeniero, aplauso para tengo que Adrián. resolver problemas, si no me vuelvo loco, Así. muchachos. Si no tengo un Así que problema bueno. para resolver, no puedo vivir. Es así. Bueno, el enorme reconocimiento, Adrián. No, querido, Gracias. a vos, yo te agradezco a vos porque yo nunca hubiera hecho nada si no era por tu impulso. Así que, escúchame, necesitamos uno que haga el resumen del capítulo 2. Vamos, chicos, todos son leídos acá. Acá ninguno es improvisado. Se hacen los molestos, pero ¿quién? ¿Vos, Martín, te animás? Ricardo se animó. Martín, ¿vos también habías levantado la mano? ¿Sí? Bueno, escúchame, vamos a hacer una cosa. Ricardo va a ser el de doctor. Va a ser el doctor, en lugar de Carlito. Y Martín va a ser el que hace el resumen. ¿Te animás, Martín, a hacer el segundo capítulo? Sí, no hay ningún problema. Vamos, No hay Martín, ¿dónde problema. sos, Martín? Yo soy de Perú. Grande, un peruano Excelente, ahí. excelente, excelente. Peleó con nosotros por la Malvinas, peruano. Claro que Perú con sí, P patria. claro que sí, ahí está. Bueno, hacemos así. De esto de que presente y doctor, lo vamos a ir cambiando. O sea, un día le tocará a uno, otro día le tocará a otro.
Así que les agradezco la valentía. Los dos se tienen que estudiar el capítulo 2, uno para exponerlo y otro para resolver las dudas, las tonterías que uno puede decir, como así hizo Carlito hoy. Él es muy diplomáticamente, pero resolvió todas las tonterías que decíamos por ahí. Así que, bueno, me dejan a mí tranquilo. Fíjense que yo hice un resumen del prólogo y del más o menos en 3 páginas. Traten de acercarme en la semana. No se decidan entre ustedes dos quién hace un resumencito, así lo dejamos para los compañeros. ¿Les parece? Así que yo lo voy a publicar el resumen hoy, una vez dada la charla. Sí, Natalio, ¿querías decir algo? No. Porque hacen así con la mano y yo pienso que quieren hablar. Bueno, hacemos una oración para terminar, Ricardo. ¿Te parece? Exacto, sí, exacto. Bueno, vamos a rezarle a la Virgen María Santísima, Inmaculada Concepción, que nos dé ánimo para seguir adelante y todas estas buenas ideas que van surgiendo las podamos llevar de concreto. Así que, sabiéndonos que estamos del lado de aquel corazón inmaculado que va a triunfar por certeza de sus palabras y por nuestra fe, vamos a rezar juntos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que viva Cristo Rey. ¡Viva Cristo Rey! ¡Que viva! Muy bien, muchas gracias a todos, animados. Nos ahí. vemos en 15 días acá, en el grupo también. Vale. Pero hablen de distributismo, por favor, les pido que cada vez que uno habla otra cosa se me va gente a mí. El que habla otra Chao, cosa, chicos. anatema sea. Sí. Claro. ¿Puedo decir que vendo coche de segunda mano? Está bueno. Bueno. Es parte del distributismo, hermano, es parte del distributismo. Y no se olviden de invitar a otros con toda libertad. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Igualmente a todos. Igualmente, gracias. Chao.